Empezamos entonces. Bueno, quieren que entonces arranque un poquito yo acá leyendo y después comparto la pantalla y un poco para quienes sean nuevos por aquí, la dinámica de los encuentros de lectura somática siempre es leer a partir de fragmentos de libros que vamos seleccionando en relación a la necesidad, en relación al deseo, y en muchas ocasiones en relación a lo que vamos viendo o lo que se va generando en el grupo de WhatsApp. Este compartir que cada vez se hace como más profundo y más como en red. Entonces un poco la idea es, bueno, empezar a leer y después quien quiera animarse a leer acá, no tengo que saber nada, no, ni siquiera, o sea, muchas veces el desafío de leer en voz alta realmente es un trabajo porque es como, bueno, me tengo que escuchar, tengo que leerle a otro y a la vez comprender, bueno, pasa como un proceso re lindo en la lectura en voz alta. Así que, bueno, yo comienzo un poquito con el prólogo y después les invito a que vayamos al primer capítulo. Dice, una invitación a navegar por las páginas de este libro. Debo confesar que es difícil, pero a la vez divertido escribir esta invitación a leer un libro sobre un método que no promete nada. En estas páginas no encontrarán el elixir ni los secretos de la eterna juventud. No llegarán a ningún Olimpo. Tampoco lograrán la felicidad completa ni nada que se le parezca. Además, es necesario reconocer que me reconforta la sensación de anti-gurú, ya que me pesa ideológicamente pensar que un ser humano pueda colocarse encima de otro con la guía para la felicidad absoluta y las respuestas correctas. Tengo un cuerpo imperfecto y asimétrico. Tuve enfermedades, fracasos, sufrí, me equivoqué centenares de veces y me sigo equivocando. También amé. Hice cosas maravillosas y acerté algunas decisiones, como todos. Siempre estuve en contra de los dictadores de la verdad y sus secretos para alcanzar la felicidad eterna. Casi fantaseo decirles, bienvenidos al método imperfecto, donde nada es lo que parece ser. Entonces, ¿en dónde radica la posibilidad de beneficiarse con un método que, por un lado, tiene estas particularidades y que, por otro, hace bien a tantos? Cuando Santi, de 8 años, hizo por primera vez una sesión conmigo, le dijo a Silvia, su abuela, me gusta esto, porque deja la sensación como si recién te bañases, como si al hacerlo te sintieras más fresco, sin peso. Algo de esto hay. Biomecánica aplicada al movimiento, BAM, es un método pedagógico y, como toda pedagogía, busca ofrecer conocimientos y herramientas. En este caso, para que cada persona entienda mejor su cuerpo y cuente con los recursos que necesita para estar mejor. Saber es liberador. El que sabe no teme, o teme, pero puede cuestionar y cuestionarse. Bueno, ese pedacito que me parece como interesante. Hola, Dani. Nati, Hola. ¿podés volver? Hola, Dani. Dime, Qué interesante lo de la pedagogía. ¿Cómo dice? ahí te leo. Sí, bueno, creo que este es el nuevo paradigma, enseñarnos sobre todo. Dice, biomecánica aplicada al movimiento es un método pedagógico y, como toda pedagogía, busca ofrecer conocimientos y herramientas. En este caso, para que cada persona entienda mejor su cuerpo y cuente con los recursos que necesita para estar mejor. Saber es liberador, el que sabe no teme, o teme, pero puede cuestionar y cuestionarse. Bueno, voy a ver dónde tengo acá. ¿Cómo andás, Dani? Hola, bien, bien, digamos. Eh, Bien, pero no tan bien, como acá. Teme, pero no sí, teme. sí, algo así. No, les cuento que eh, quise poner la bolsa de agua caliente en mi abdomen porque estoy con dolores y parece que la tapé mal a la bolsa y se me cayó el agua caliente en la pierna. Así que ahora, después de las 2, y bueno, tengo mucho dolor. Ahora estoy mejor, estoy sentada, tengo un paño en la pierna.
Así que bueno, Nati ahí ha sostenido esto, le avisé. Primero me asusté mucho Sí. porque, bueno, es que uno no sabe qué hacer. Me metí a Google y, bueno, leí que básicamente son paños fríos, digamos, agua fría, dejar correr el agua. Así que bueno, y acá está muy fresco, así que tampoco, si no me hubiera metido a la ducha y listo, pero frío acá. Así que bueno, así llego en ese estado. Pero estoy segura de que estas lecturas me van a cambiar la energía. Vera, Dani, ¿Cómo? aloe vera No tengo aloe, pero sí voy a conseguir. Sí, sí, sí. y fluconazol. Vos sabés que mi madre siempre me dice, hay que tener siempre un fluconazol cerca por las quemaduras y qué sé Sí. yo, así que... Platzul, Sí. perdón, me Claro, estaba pero equivocando. creo que Todo. es la droga, sí, 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 es la droga de No, no, la nada que marca, ver, no, ¿no? no, no, es Platzul, La Zula. Ujú. Platzula. Ah, no, 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 no tenía Claro, idea. sí, es un pomito negro con letras Mm. blancas. Sí, eso está buenísimo, pero bueno, al menos compresa de agua fría hasta que puedas Claro. salir ahí Mientras tengo del shock. acá el pañito fresco, no me duele. O sea, bueno, me arde un poquito, pero no mucho. El problema es cuando me lo saco y me queda la ropa arriba. Ahí me duele. Pero bueno, veo que han empezado con la introducción. Sí, quise leer un pedacito del prólogo Sí, porque me el puse a prólogo. leer y dije, ay, sí, bueno, es que este libro me invita a leerlo todo. Perdón, Sí, no sí. puedo con mi genio. Nos gusta mucho, a Nati y a mí nos gusta mucho este libro, cómo está escrito de una manera muy liviana y atrás hay eh, no me acuerdo si era licenciada en filosofía, bueno, hay una persona que estudia en Sí, filosofía, había estudiado letras, claro. sí. Entonces, eso lo hace más interesante, ¿no? Cuando la escritura también es bien cuidada. Ahí apareció una preguntita por acá de Nathan, no sé A ver, a- si es el momento. Hola. pregun- hola, Pasa que estoy escuchando pregunte. de que. Ah, hola, me parezco acá subitamente del otro lado. Y Pero hacela te escucha. cuando habla de pedagogía, qué loco, yo estoy estudiando también profesorado y estudiando pedagogía, estudié, y pienso cómo la pedagogía nos ayuda a justamente buscar formas de enseñarnos cosas, ¿sí? De la educabilidad. Y digo que este modelo de biomecánica, o sea, algo me parece curioso y digo, ¿cómo es un sistema pedagógico que, que está buscando formas para enseñarte algo que en realidad es tuyo, que nace de tu propio cuerpo? No es un conocimiento como externo, por decirlo, Me encanta, ¿no? sí. Es un gran desafío pensar un modelo pedagógico que implique esa subjetividad, ¿sí? Claro, ¿cómo se piensa un sistema pedagógico, pero para enseñar cosas que en realidad no son propias del sistema, sino de la persona? Y es que ahí es donde surge el método desde basado en la experiencia, esto de lo Mm. experiencial, de lo orgánico, de los sentidos. Eh, es como que creo que un poco por eso sucede esto del libro, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, uno estudia la anatomía desde el libro, desde el dibujo y desde algo que no tiene movimiento. Por ejemplo, cuando vas, los que han estudiado medicina o alguna ciencia de la salud, ves a un cuerpo ahí que está inerte, digamos, pero no conectas con el movimiento de eso. Ahora, desde la vivencia de, ya sea una pedagogía para el canto, o para el movimiento, o para algo que tenga que ver con el cuerpo, desde, bueno, este es el libro, pero este es tu cuerpo, y desde ahí unir como es, ahí está la pedagogía. De decir, bueno, esto es lo que te dice el libro, que alguien escribió porque lo entendió de esa manera, pero vos podés hacer algo con eso que está en el libro, no es como bajar la información como antes. Ahora Claro, es, bueno, eso con lo que vos sentís y experimentás, cómo lo podés plasmar y a la vez enseñar, que ese es otro proceso en donde ahí la vivencia es muy subjetiva. Hay como una línea, pero después la bajada, si se quiere, es bastante individual, creo.
Claro, la didáctica sería esa. Exactamente. Y pensaba, se me vino a la cabeza el sistema que formula Stanislavski, que bueno, muchos hablan de método, no es un Ujú, método, está el método de las acciones físicas dentro del sistema pedagógico que plantea Stanislavski sobre justamente, él parte de una idea de que él es en la tendencia realista, naturalista, y habla de que, por ejemplo, para actuar un personaje se empieza de adentro hacia afuera, a diferencia de otras tendencias realistas que empiezan de afuera hacia adentro. ujú. Él plantea esto, ¿no? De el personaje primero, qué le pasa internamente para después intentar actuarlo externamente. Creo que tiene algún vínculo, por ahí lo intuyo. Así que bueno, los dejo por ahí si les Tal cual. interesa eso del sistema pedagógico de Stanislavski, por ahí tiene algo que ver también. Bueno, Sí. gracias. No, Chao. gracias a vos. Ahí, Lu, ¿querés? Creo que tiene que ver, para una cosita más antes de que le demos la palabra, Sí, sí. creo que también tiene que ver con ese paso, por ejemplo, en la pintura, del impresionismo al expresionismo, ¿no? Eh, esa necesidad de ir hacia adentro, ¿no? Pensando en la gran influencia que ha tenido el expresionismo como modelo desde la pintura en otras áreas. Eso no. Es verdad. Bueno, es que seguramente hay como todo un cambio de paradigma en varias aristas, ¿no? Está bueno como empezar a quienes conozcan, por ejemplo, ahí desde el teatro, desde la pintura, desde la danza. O sea, estaría muy bueno empezar como a traer todas estas expresiones artísticas y ver que dónde nos encontramos en común. Me encanta, me gusta. No, desafío. Lu, ¿te fuiste? ¿Estás por ahí? No, aquí ando, nada más, como en este sentido de esta parte de esta pedagogía alternativa, ¿verdad? No una pedagogía prescriptiva que dice cómo, ¿verdad? Para aplicar, sino que provocan, ¿verdad? Pensaba en el método dialógico de Freire, que es más bien preguntar y escuchar, ¿verdad? La escucha. Y Ujú. como aquí, claro, habrá que leer, pero pienso que es la invitación a la observación del propio cuerpo, a la observación del propio movimiento para, para entenderlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es como una provocación para decir qué es lo que, qué es lo que estamos sintiendo y qué nos mueve, literal. Ujú. Sí. Nada más quería comentar eso. Sí, totalmente. Es como dejar de tener o sea, como que una sola persona tiene el saber. Es como que ahora el saber se comparte y eso también es un súper aprendizaje. Esto que dice de ponernos todos en la línea horizontal, ¿no? No hay como el gurú de la verdad, como el médico visto desde el lugar del que sabe. Sí, sabe, pero también puede como unir esa información con lo que la persona, que es la que tiene el cuerpo, registra. Y ahí está esto de la pedagogía. Yo le entrego el poder a la persona que consulta. Yo le facilito el cambio. O sea, es empezar como hasta cambiar esto que decía el lenguaje, ¿no? Cambiar la estructura del lenguaje de el que cura por el que facilita, acompaña, habilita. Que ese es más el rol del terapeuta que del médico en sí. El terapeuta tiene esas posibilidades. Bueno, Perdón, tuve que dale. salir un segundo, pero te escuché tu última parte, Nati. Creo que alguien en el grupo había compartido una cita de Rancière, del texto del maestro ignorante, que también va por ese lado, ¿no? La horizontalidad. Está bueno volver a compartirlo, Dani. Yo me quedé sin chat. Después, en todo caso, lo puedes volver a recompartir ahí. Bueno, ¿a quién le gustaría empezar a leer? ¿Quién tiene ganas? Puedo poner un poquito más chiquito ahí. ¿Quién se Yo anima? quiero empezar porque me siento una participante, no la, Vamos. como yo siento que soy Viste una que, espectadora. bueno, vos sabés que el encuentro anterior yo te dije, "Ah, pese a todo voy a estar", y fue como que fluyó. Yo ya te veo ahí, Claro. fluyendo otra vez. Nos hace bien los encuentros, quiero que Aparte lo sepan. siento que leyendo también me voy a olvidar un poco del ardor que Dale, tengo. dale, dale. Bueno, el cuerpo es nuestra memoria. El alma es la forma de un cuerpo organizado. Aristóteles.
El cuerpo es nuestra memoria. Lleva impresa nuestra vida y experiencias. La forma que adopta está condicionada por lo que nos ha pasado desde que nacimos. Nuestra historia se imprime en él como el cincel del escultor graba sobre la piedra. Nuestro cuerpo vivo es la prueba fáctica de las impresiones que lo han modificado. Cuando tenía alrededor de 9 años, me detectaron escoliosis. Mi madre acababa de salir de un coma a raíz de una sepsis por una complicación quirúrgica. Le habían extraído unos miomas uterinos y, en el proceso, sufrió una perforación visceral que no diagnosticaron a tiempo. A la semana comenzó a sentirse mal. El médico le dijo que era frecuente. El decaimiento continuo y la descompensación la llevaron a un cuadro grave y tuvo que ser asistida de urgencia para una nueva operación, que a esa altura era de gran riesgo. A mi corta edad no entendía muy bien qué sucedía. La llevaron en un avión sanitario de Resistencia a Córdoba para tratarla. Yo interpreté esa ausencia como un largo viaje. Los primeros meses los pasé junto a mis hermanas y ellas cuidaron de mí muy amorosamente, aunque todavía puedo sentir el peso del secreto con relación a la gravedad del tema. Pienso que la intuición es la madre del conocimiento, porque algo se gestaba en mí con la información que faltaba. Todo es lenguaje. El miedo tiene el propio, el aire que se respira, la atmósfera cortada, las miradas que esconden, el dolor que se asoma, la tristeza que se filtra en cada espacio de quien no está y debería estar. La ausencia también ocupa un lugar. Está allí presente para recordarnos que ya nada es igual. Los temas de conversación cambian. Es una adaptación al vacío. Lo raro se vuelve familiar. Un día, mi padre llegó a casa y nos dijo que teníamos que viajar a Córdoba. Mamá no está bien, deben verla, fueron sus palabras. La verdad era que teníamos que despedirnos porque ya no tenía chances de vivir. Así lo habían informado los médicos. Recuerdo la llegada al hospital, los pasillos largos, el color del piso gris, sin esperanza, y el olor. El olor es una conjunción de experiencias que entran por la nariz y que se van introduciendo en nuestros sentidos como partículas que se fijan, listas para salir y evocar ese momento en algún tiempo de nuestras vidas. Cuando la vi, me costó reconocerla. Pesaba apenas 40 kilos y se le había caído el pelo. Su color de piel era amarillento. Sus manos estaban adelanzadas y agarrotadas. Quedé parada en el pie de la cama mientras una voz me decía que me acercara, que la saludara, que la acariciara. Pero mi cuerpo no respondía. Yo no identificaba a esa persona como mi madre. Su cuerpo me era ajeno. Bueno, si alguien quiere seguir. Bueno, yo puedo seguir, lo que sí pediría si se puede ampliar un poquito porque estoy con el teléfono y se ve más chica la pantalla. Ahí, Yari, ¿está bien? Sí, Sí, dale. en ese instante algo alteró la situación. Creo recordar que tuvieron que asistirla con urgencia porque dejó de respirar. Nos pidieron que abandonáramos la habitación. Yo estaba en la sala cuando comenzaron a reanimarla. Habían salido todos, pero llegué a ver cómo el cuerpo de mi madre saltaba y volvía a caer en la cama, preso de un aparato que buscaba alguna especie de reacción. Una enfermera me sacó rápidamente. Sin embargo, por mucho tiempo soñé que ese aparato golpeaba también mi cuerpo. Algunas veces dudo sobre la existencia de ese evento, porque la verdad es una construcción
y los recuerdos se desdibujan. El olvido protege del dolor. Hay experiencias que, aunque sean de un otro, se funden con las propias y constituyen una simbiosis. Con el tiempo, resulta difícil de discernir lo que ha vivido uno de lo que ha vivido otro. Mi madre salió del coma y al tiempo volvió a casa. Pero la memoria de aquel evento trazó nuestros cuerpos, el de mi hermana y el mío, y cada una de nosotras elaboró como pudo el trauma vivido. Las huellas en nuestra carne quedaron vinculadas a la ausencia y al dolor de mi madre. Yo me torcí y me retorcí. Un día, mi tío, que era médico, detectó que algo pasaba con mi columna. A partir de ese momento, vinieron varios años de visitas a médicos, estudios y tratamientos. Fue una experiencia incómoda, dolorosa, agobiante y desesperante. Me ponían desnuda en una camilla. Los médicos entraban, opinaban y yo pasaba mucha vergüenza. Lloraba, me sentía invisible. Me veían como una columna y no como un ser que sentía. Me medían, hablaban entre ellos y mi escoliosis avanzaba 10 grados, 20 grados, 30 grados. Existen dos tipos de escoliosis, congénita y adquirida, que es la del tipo que a mí me detectaron en la infancia. Como sostiene la clínica Mayo, la escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral con una rotación de esta sobre su eje, que ocurre con mayor frecuencia durante el periodo de crecimiento antes de la pubertad, anterior a la pubertad. Me llevaron a tratar a Córdoba y otra vez los experimentos. Desnuda, en una camilla, me tomaban los ángulos y me corregían. El médico sugirió el corset ortopédico y si no funcionaba, había una única opción. Debía ir a cirugía. La primera noche que me pusieron el corset, me oriné encima. No me podía levantar para ir al baño. Me producía llagas. Lo usaba muy poco. Me molestaba. Lo escondía. Y aunque mi mamá me controlaba, cuando podía me lo sacaba. Fuimos a buscar otra opción a Buenos Aires. Esta vez el médico fue tajante. Habría que operarme si la curva seguía avanzando. Pero mi padre no quiso. Pensó que era demasiado tener que pasar por el quirófano a tan temprana edad. Decidieron volver a consultar a mi médico en Chaco. Era traumatólogo ortopedista y se había formado en Francia. Él conocía el trabajo de Thérèse Bertin, la creadora de la antigimnasia. Y fue quien dijo que, si decidía no usar el corset y tampoco pasar por una operación, podría recomendarnos a un grupo de personas que proponía otro tipo de abordaje sobre el cuerpo. En esa misma consulta, Patricio, así se llamaba, le dio a mis padres el libro de Thérèse, El cuerpo tiene sus razones. Mis padres se contactaron con el grupo de antigimnasia en Francia y finalmente llegamos a quienes podían ayudarnos. Así conocí a una persona que tenía una mirada
completamente diferente sobre el modo de comprender el cuerpo. La primera búsqueda llegaba a su fin y comenzaba una nueva experiencia. Si quieren, cierro ahí y alguien continúa. Gracias, Yari. ¿Puedo seguir leyendo yo? ¿Se me escucha? Y obvio. Dale, Vico, ¿para qué? Buenísimo. ¿Querés ahí o más chiquito? Ahí va. Dale. Puede ser un poquito más chiquito igual, porque estoy desde la compu, así que sí lo leo. Perfecto. Vos avísame si ahí o Ahí va. Sí, perfecto. Ahí. para que lo Ahí suba va. un poco. Ahí va. Dice: mi madre me llevó al primer encuentro con Mabel, una médica formada en la técnica de Francois Messiers, maestra de Bergerac. Messiers fue la primera que entendió, a partir del concepto de cadenas musculares, que el dolor local solo puede tratarse desde la totalidad del cuerpo. Mi mamá insistió en estar presente en la sesión, pero Mabel le dijo amablemente que lo más adecuado sería que me dejase trabajar a solas con ella. Entré y lo primero que vi fue el sol que se metía por las ventanas, unas pelotas y las colchonetas, como si fuera un lugar de juego más que de rehabilitación. Me produjo un enorme impacto, porque yo venía de consultorios fríos, metálicos, con olor a desinfectante, sin luz natural. Muchas veces pienso que aquellos lugares están destinados a expulsar los cuerpos más que a invitarlos a sanar. Pero este lugar era distinto. Mabel me habló y me dijo: ahora vamos a caminar y después vamos a ver cómo está tu espalda. Me podés llamar por mi nombre. Era una persona que me hablaba como a otra persona. Nunca me voy a olvidar del momento en que sacó un muñeco articulado que tenía dibujos de huesos y músculos, nervios y órganos, y me contó que el cuerpo tenía todo eso y que aprenderíamos muchas más cosas con el tiempo. Fue como una pequeña clase de anatomía. Sentí que era la primera vez que dejaba de ser un problema y me convertía en un ser humano al que le podían detallar cómo funcionaba su cuerpo, lo que se podía hacer y cómo trabajarlo. La sesión inicial fue una clase de respiración. Mabel me explicó que, cuando yo empezara a respirar, mi cuerpo se iba a mover y eso permitiría que todo funcionara mejor. Los huesos se acomodarían y poco a poco sentiría los cambios que el movimiento traería a mi espalda y a todo mi cuerpo. Esta experiencia marcó en mí el enorme valor de lo pedagógico como gesto de reparación. También fue la primera vez que alguien me comprendía, porque ella me habló directamente de lo que me pasaba, le puso nombres a lo que yo sentía. Me entregó el conocimiento sobre lo que yo tenía. Me habló del cuerpo y de las emociones, y pude comprender porque me lo explicó con palabras que a mi edad era capaz de entender. Hasta poco antes, los médicos hablaban delante de mí como si yo no estuviera allí. Usaban palabras extrañas y yo vivía con miedo y angustia. Cargaba con el peso de la idea de tener un cuerpo deforme que debía ser intervenido. Durante muchos años hice mi restauración corporal con Mabel 2 veces por semana. Luego comencé la universidad en Corrientes, pero continué mi rehabilitación porque ella me enseñó que el trabajo corporal es para toda la vida, que la tensión que se acumula hay que ir sacándola, que al cuerpo hay que volver a ponerlo sobre su eje. Me explicó que la tensión de mi cuerpo se alojaba sobre la columna, haciéndola más curva, que la escoliosis es una organización corporal que existe por muchos motivos y que iba a tener que aprender a convivir con ella. Cuando albergara alguna emoción que me angustiaba, tenía que aprender a respirar, estirar la nuca, acomodar los omóplatos y después me iba a sentir mejor. Es un registro que todavía llevo conmigo. ¿Puedo cortar ahí? Sigue otra persona. Ahí termino con eso entonces. Dale. Mabel me liberó de los tratamientos represivos. Me dio algo muy valioso, la conciencia de mi propio cuerpo, y me entregó un tesoro precioso. Me enseñó que yo podía hacerlo
podías restaurar mi forma desde la paciencia, la constancia y el amor. Qué bonito, qué Gracias, hermoso. Vico. Sí, Gracias. no sé, Dani, vos que hoy estás de observador, yo siento que hay que hacer una pausa acá, pero escucho, escucho y Claro, veo. no, sí, sí, pensaba lo mismo. Ahí va. Justo con Nati hablábamos de que este capítulo es largo, pero bueno, se lee muy fácilmente, ¿no? Porque, digo, no nos resulta pesado porque es una narración y está bien escrito, entonces, pero me parece interesante como no está lleno, no es tan conceptual, entonces me parece interesante para ingresar en el mundo de Tere, ¿no? Y, y también porque a ella le sucedió algo que le sucedió a mucha gente que inició estos métodos, ¿no? Que es que eventos particulares de su vida la hacen modificar su mirada, ¿no? De la salud, del cuerpo, etcétera. Entonces yo creo que lo tenemos que disfrutar porque, bueno, yo creo que hay párrafos, cada párrafo nos lleva a una experiencia propia, a mí me pasa eso cuando lo leo, desde cuando hay, esa parte me llegó ahora justamente, cómo están dispuestos los espacios para tener la sensación de salud o no, ¿no? Como los espacios mismos ya no nos invitan a eso o no. Entonces, bueno, yo creo que sí, Nati, hagamos una pausa y si no lo terminamos, yo creo que vale la pena extenderlo si es necesario para el Sí. próximo. Podemos agregar un poquito más hoy día, pero si quieren ahí hacemos una pausa ahora y vamos comentando aquellas Sí. cosas que... Justamente la pausa siento que tiene que ver con esto de que más allá de que la lectura nos invita como a acompañar ese texto, pero indudablemente nos conecta con un montón de experiencias, desde la sensación de ir a una clínica hasta la posibilidad de pasar a otro espacio distinto, de la sensación de cómo se siente un entorno y otro, de, del trauma, o sea, cómo la patología o la afección de alguien nos puede afectar tanto y cuánto, indistintamente, tengamos una familia, esto que ella decía que cada uno lo percibe distinto y automáticamente digo, bueno, qué importante es como dejar de opinar sobre los cuerpos ajenos, porque cada cuerpo registra y recibe según su sensibilidad también. O sea, hay como mucha información en ese poquito que leímos. No sé a quién le ha generado curiosidad o algo que quieran compartir. A mí me pareció como muy fuerte esta sensación que yo tenía también de que le tenían que corregir algo y desde qué saber, digamos, y tener un cuerpo siempre que tenía que ser intervenido una y otra vez por un otro. Igual es que fuerte también digo, cómo se va a recuperar ese cuerpo en un entorno así que le traía también todos esos recuerdos tan dolorosos. Tiene que pasar de nuevo un montón de años en ese mismo entorno, como, ¿cómo se iba a sanar así, digamos? Eso fue muy fuerte para mí. Cómo ese cuerpo mismo no se iba a comprimir y no iba a estar así tenso también, más tenso. Sí, fue muy, muy hermosa la lectura, la verdad, sí. Me dejó emociones muy, muy fuertes. Sí, esa es la palabra. Deja emociones muy fuertes porque indudablemente nos conecta con una experiencia personal. No es, no es algo como un acabado que hay que lograr, sino que indudablemente los que estamos acá hemos pasado por algo en relación. Sí, bueno, y también todos fuimos al médico y todos lo vivimos así de esa forma, cada vez que pasa algo con nuestro cuerpo, que encima ya te alarma, porque es como no entiendo qué está pasando con mi cuerpo y te pongan en un entorno así, creo que lo pasamos todos. Sí. Sí, creo que va al recuerdo. A mí me significó mucho cómo a partir de ese relato ella reivindica la memoria de lo somático, ¿no? Que si bien es subjetivo y creo que cada ser tiene experiencias particulares, creo que hoy una gran mayoría, por no decir todos, porque bueno, eh, no me gustaría hablar por toda la humanidad, pero creo que muchos y muchas hemos pasado por experiencias traumáticas, ¿no? Y el poder recordar eso desde la memoria somática justamente hace eh,
tener registro de esa memoria que es sensible, ¿no? Que tiene que ver con esto, con sensaciones, con olores, con un imago que muchas veces no alcanza, digamos, a comprenderse desde la racionalidad, ¿no? Es como un viaje que justamente te invita a ir hacia adentro para después, digamos, con esa información y con esa toda vivencia que quedó ahí alojado, uno pueda volver a salir y animarse a estar presente en la vida como dando otra vuelta más. Mm. A mí, Dice Clara que trae a la memoria, ¿no? Va ese recuerdo, pero también lo reivindica al recuerdo como algo, como una construcción, ¿no? Eso no le quita peso el hecho de que muchas veces sabemos que lo que recordamos de nuestra niñez probablemente no haya sido así. A mí me ha pasado que todas, no sé, décadas me he pasado diciéndome, recordando cosas de mi niñez y en algún momento se le he contado a mi hermana, por ejemplo. Le he contado a mi hermana, que es más grande que yo, o sea, cuando yo era niña, ella era adolescente, y ella misma me ha dicho, no, no era así. Y me explicó, me contó la versión real, que la de ella, que también podemos decir que también fue una construcción, y no, no coincidía, pero yo sigo, o sea, sigo pensando que mi recuerdo, o sea, no me voy a poder apropiar de lo que ella me cuenta. El mío para mí es más verdadero, por más que yo acepte de que no sea lo que en realidad sucedió, ¿no? Porque hay algo en esa construcción de mí. Entonces me parece muy hermoso de parte de ella esa honestidad que tiene desde el principio. Ustedes han leído el inicio, la introducción que ella dice, bueno, esto no es este método, el método no es un solo camino, ¿no? Es simplemente una posibilidad. Sí, totalmente. cuando ella habla de ver el cuerpo de su madre, ya de 40 kilos y que dice, pues esa no era mi madre, pienso en estas nociones así de disociadas de cuerpo y alma, ¿verdad? O como si su madre no fuera también el cuerpo y lo pensaba, literalmente me provocó pensar en algo que he estado reflexionando. Yo creo que por eso llegué a este grupo. Bueno, no creo, por eso llegué a este grupo haciendo como estas búsquedas, porque en los últimos años he aumentado mucho, mucho de peso. Entonces, y me veo, o sea, me siento de una manera y me concibo a mí misma de cierta manera desde dentro, pero entonces luego me veo en fotografías o me veo en el espejo y digo, no coincide. Entonces es como cierta disociación, ¿no? De mí misma, que quiero entender. Y entonces ahorita que decía ella sobre su madre, pues no, ella no era, ¿no? Ese cuerpo no era su madre. Y me parece muy fuerte que a veces podamos pensar eso de nosotras mismas, ¿no? De nosotros mismos. Sí. Mm. Totalmente. Bueno, mis padres han fallecido los dos y tengo esa vivencia de haberlos visto, bueno, ya fallecidos, y haberlos visto, a mi mamá la vi en terapia intensiva y decir, no es mi mamá, o sea, ¿qué es eso que está ahí, no? Tan diferente. Creo que es ahí donde ella dice lo del recuerdo que también nos protege, ¿no? O la memoria que nos protege del impacto del cuerpo, como esto que con siempre Dani decimos de que no hay que echarle la culpa a la mente acá, al contrario, es como tratar de que esa comunicación cuerpo-mente suceda y cómo el cerebro, la mente también colabora porque el impacto que genera en el cuerpo, la percepción, el registro, lo que vemos, es como muy profundo y muchas veces el cuerpo, la mente como que busca este estado de protección para que no sea tan evidente el impacto, esto de no mirar y no reconocerse o mirar a otro y no reconocerlo y saber que hay como una especie de ruido ahí en esa comunicación de qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me está pasando. Es como que hay mucho ahí como para ir descubriendo y que justamente en el movimiento del cuerpo, esto de empezar a registrar dónde está el dolor o la lesión o la enfermedad, es como el aviso, ¿no? Como, bueno, acá hay algo que hay que decodificar o descifrar en esto de, bueno, ¿por qué está ahí y no está en otro lugar también?
tengo alguito para decir. Em, es un tema complejo, por alguna razón no se ha mencionado todavía en los comentarios, pero esta doctora lo menciona de comienzo nomás. El tema es que ella tuvo una posibilidades diferentes, buscaron otra opinión, vieron otra cosa. Y eso me parece fundamental. Los médicos saben lo que saben, saben mucho, pero de lo que saben. Y un traumatólogo, capaz, si da 10 turnos en un día, 8 deben ser operaciones que recomienda o que manda a hacer cirugías. Me parece clave la ayuda de los padres en buscarle otra opción, si no, se hubiera terminado operada y con problemas luego, y con un montón de problemas luego. Eh, no me parece casual que lo que apareció en el camino fue una pedagogía, fue una posibilidades incluso de autogestionar y automanejar su cuerpo, un camino. ¿Cuántas veces ves a un traumatólogo por una operación? Dos antes, dos después, y, y lo que hizo con otro enfoque fue algo de 2 veces por semana, algo constante. Creo que hay que poner eso sobre la mesa, porque a todos nos pasó, todos decimos, bueno, no estoy haciendo burla, pero todos decimos, sí, sí, qué lindo eso, pero después cuando las papas queman, Sí. digo, hasta hace 2 años fuimos todos corriendo a ponernos la vacuna. Yo no, pero sin dudar de eso. Sin dudar de eso. Digo, la voz de la autoridad acá hay que ponerla sobre la autoridad médica, hay que ponerla sobre la mesa, y esta gente, la doctora esta y la familia, fueron en contra. Fueron en contra. Ujú. Y me parece, y escuchar el cuerpo, hay que hacerse la idea de que no es fácil en ese sentido, de que nos va a salir algo raro en algún momento y que hay que rebuscárnosla solos o sola. Uno nunca estamos solos. No, no me refiero a ese tipo de soledad. Eh, me refiero a que hay que animarse a investigar. Por suerte está la internet ahí, hay un montón de info, pero esta gente no la tenía en esa época. Así todo, buscaron otras posibilidades. Eso me parece clave. Digo esto a la vez que digo, yo no me puse las vacunitas y pasó todo el miedo y acá estoy, nunca me resfrié. Sí, y ahí voy a traer a colación algo que está bueno, que es como bancarse ser diferente, en el sentido de pienso en Terés, en la que crea la antigimnasia. Era diferente, pero no era diferente por ser rebelde. Tenía una convicción de que ese método funcionaba de una manera distinta. Entonces, esto de que vos decís de los padres y demás, primero tener la apertura a esos padres que pueden escuchar como las 10 opiniones de que lo mejor es la cirugía, porque es como lo clásico, vamos a decirle, y tener la opción de que hay algo más. Quizás lleva más tiempo, quizás lleva un proceso que es mucho más autónomo que el de depender de un médico. O sea, hay como que estar en ese lado de la diferencia, sostener toda esa diferencia y seguir por ese caminito, que quizás es más largo, pero es mucho más productivo. O sea, está bueno esto de como de ver las dos opciones, o el camino corto y el camino largo. Sobre todo cuando sabes lo que te generan esas intervenciones, esas drogas, esas ¿Mm? operaciones, cirugías, lo que te generan después. Bien, Cuando estás al ¿Mm? tanto de eso, bien. ¿Sí? También pensaba una palabra que dijiste algo, que es, ella tuvo, o sea, bueno, no sé si dijiste la palabra, pero fue la que yo, yo ajá, pensé que es acceso, ¿no? O sea, digo, tuvo otra opción y nosotros también nos tenemos que poner a pensar que tenemos otra opción
que no todos tienen, ¿no? Por cuestiones socioeconómicas Ujú. y por cuestiones de también, por ese origen socioeconómico, de acceso a ciertos conocimientos, ¿no? Porque pienso en la salud pública, yo siento que no tenemos la misma opción. Nosotros de última, por ejemplo, ir a preguntar a un segundo doctor ya es una posibilidad que tiene que ver con nuestro origen económico, ¿no? Porque es otra nueva consulta, exacto, tiene que ver con dinero, entonces también pasa por eso. Pero también, aun cuando tenga una base material que me permita elegir, también es conocer que existen esas otras opciones. Y por ahí entre nosotros ya lo damos por supuesto, de que sabemos que están estas otras opciones, con todo esto que dice Nati, con todo esto que implica el tiempo, etcétera. Pero realmente hay personas que no la consideran, que no acceden por distintos motivos, ¿no? O sea, no todo el mundo accede a Internet de la misma manera, no todo el mundo tiene gente que le muestre que hay otras opciones, ¿no? Como consejo, digo. Entonces también eso, ¿no? Como siempre creo que tenemos que buscar de qué manera no universalizar las experiencias, ¿no? Siempre estar atendiendo a cuando no son generalizaciones las experiencias. Mm. Mm. Me gustaría preguntarles qué sensación tienen ahora, qué sienten, o cómo se sienten después de un poco la lectura, un poco lo conversado. A mí me gusta mucho la idea de cómo Teres se llama. La autora del libro, sí, se llama Tere Salazar. Me gusta mucho la idea de eh, cómo sobreponerse, cómo, encontrarle la vuelta, cómo seguir investigando, cómo apropiarse de eso. Bueno, al punto terminó siendo doctora, ¿no? Ujú. Sí, Me no. gusta mucho. Ujú. En relación con lo que preguntó Nati, es como la sensación de esperanza, básicamente, como qué sentís, bueno, qué esperanza, digamos. A mí me pasó de sentirlo como en el plexo. Me pasa que cuando leemos siento que el plexo se activa ahí, que es como el fuego que va digiriendo, y por momentos cuando la información siento que es así, bueno, que condensa cierta densidad, ¿no? En este caso hablábamos, bueno, de trauma, de dolor, eh, sin haber quedado pegado a él, pero que contiene eso, digamos, como el meollo que después lleva a desplegar el ovillo. Eh, Más allá de que vengo haciendo un proceso de rueda con yuyo y estoy trabajando ahora a limpiar la sangre y bueno, está ahí activándose el plexo solar, vengo haciendo ese trabajo personal, pero cuando veníamos leyendo sentía como una tensión en el plexo y que estaba ahí, viste, como digiriendo eso. Y bueno, cuando lo empezamos a hablar, que yo hicimos la pausa de la lectura, empecé a respirar más tranquila, siento como que se fue digiriendo, ¿no? Ahora siento que ya va bajando, no quedó condensado en el plexo solar. Eso como registro más corporal, no tanto en el plano del pensamiento por ahí. Me encanta. Luisa. Yo he sentido dificultad para tragar y todavía, ahora cuando ha hablado Lara, al escuchar tu voz como que has dicho que iba digiriendo, me sentía que esto aflojaba un poquito. Pero como mucha presión aquí, se me hacía la saliva muy densa. Esto a nivel físico, esto también. Y a Ujú. nivel de pensamientos, se me ha despertado mucha ternura por la infancia. Incluso me ha venido a la memoria algún sueño de cuando yo era niña, que ya había tenido, que he recordado otras veces, pero como todo ese velo, ¿no? Esa ternura hacia la infancia. Mm. Ahí voy. Qué lindo, eso es verdad, porque no sé, en la época en que Tere le pasó esto,
pero ahora hay como más formación y especialidad en infancias, infantopediatría, infantotraumatología. Antes quizás era la medicina especializada en una parte del cuerpo, pero general. Y bajo ningún punto la evolución del niño es la misma que la del adulto. Y, y eso también está bueno verlo. ¿Por qué? Porque nos habla de empezar a humanizar y a sensibilizar la práctica médica. No es lo mismo la información que se le da a un niño, por más que estén los padres, que la información que le damos a un adulto. Que en muchas ocasiones hay que mirarlos como si fueran niños porque el impacto emocional es muy grande. No digo tratarlos como niños, sino informarles como de a poco, con las palabras justas. ¿Por qué? Porque muchas veces se da información muy fuerte. Entonces, esto que dijo también Dani, de dar por hecho, por supuesto. Bueno, somos dos adultos hablando. Sí, pero uno está recibiendo una información y no sabemos cómo es su mundo emocional. Entonces empezar también como a esto que estuvo muy bueno lo que hiciste, Yara, porque creo que el hablar nos invita como todo el tiempo ahí a hacer la reflexión mental, pero todos estamos sintiendo cosas en el cuerpo. Esto de la sensación de nudo en la garganta cuando ella iba contando, y yo dije, ¿por qué si yo ya lo leía este libro? No, bueno, no lo leí en grupo, es distinto. O sea, cómo impacta también a diferencia de otro momento. Mm. Bueno, yo básicamente me olvidé del ardor de mi piel. Así muy básico, digamos. Estuve reconcentrada. Terminó la lectura y ya volví a cambiarme el paño, qué sé yo. Así que bueno, me sirve mucho. ¿Quieren que leamos un poquito más? Dale, ahí vuelvo a compartir. Queda ese pedacito de ahí. Ahí, ahí sigo yo. Dale. Bueno, en la etapa de la universidad incorporé el conocimiento de la anatomía, pero nunca olvidé el trabajo con Mabel. Me tiraba en el suelo, hacía los movimientos, tomaba conciencia y con todo lo que estaba aprendiendo también comenzaba a crear, a cimentar, todavía sin saberlo, las bases de la biomecánica aplicada al movimiento. Estudié medicina en la Universidad Nacional del Nordeste. Apenas ingresé, fui a la morgue para el estudio de la anatomía, donde luego, donde luego me quedaría a realizar disecciones. Además trabajaba en un psiquiátrico, donde hacía mis prácticas. Mis actividades consistían en realizar las tareas propias de un estudiante de 20 años. Limpiar a los pacientes, cambiar las vías, curar heridas. Empecé a cursar las materias de clínica y cirugía. Un día, una enfermera me mandó a realizar una curación plana a un paciente que estaba intubado. Debía limpiarle una herida en el tórax. Entré y cuando la miré, busqué su nombre en la carpeta. Se llamaba Elvira, como mi nona. Me senté a su lado y comencé a hablar. Ella no podía contestarme, pero le pregunté qué la había llevado hasta allí, si sentía algo, si tenía miedo, cómo había sido su vida, si amó, si fue amada, y otras muchas cuestiones sobre su vida. En ese momento entraron los residentes. Cuando vieron la escena me preguntaron qué hacía y con quién hablaba, si acaso yo no sabía que la paciente no podía escucharme. Me dijeron que debía realizar mis tareas e irme, que yo estaba allí para otra cosa. Había traspasado una línea impensada para ellos en el aprendizaje de la medicina. Me había acercado al paciente como a una persona y no como a un cuerpo patológico que debía estudiar para sacar conclusiones rápidas, exactas y técnicas sobre la enfermedad. Si algo aprendí con mi escoliosis es que no duele el cuerpo, duele la persona, duele el individuo. Lo que somos nos duele entero y nuestro cuerpo nos pertenece. Nuestra rodilla nos pertenece, nuestros hombros nos pertenecen, nuestras manos nos pertenecen.
Y cuando duele una rodilla, un hombro, las manos, duele la persona. Nuestra rodilla, nuestro hombro, nuestras manos tienen nuestra alma. Las partes de nuestro cuerpo están íntimamente relacionadas entre sí, se sostienen unas a otras como un todo. Muchas personas registran partes de su cuerpo como si fueran ajenas a ellas. Esto también pasa con el sistema médico. Los pacientes dejan de ser personas para pasar a ser el hígado de la 38, la columna de la 20, y así sucesivamente con cada dolor o enfermedad que toma entidad propia, como si se escindiera de la persona. Mi perspectiva es que hay que mirar al otro antes que a la patología, porque la medicina es el oficio de trabajar con los otros. La medicina es el vínculo, es el deseo de querer que el otro mejore. Y si hay un vínculo, hay que compartir, participar y reconocer las emociones. Pero también compartir el conocimiento, porque el conocimiento es poder. El sistema médico no informa ni deja preguntar. Una de las enormes carencias de la formación médica es una corriente que nos... Perdón. Está bien. Una de las enormes carencias de la formación médica es una corriente que nos eduque en una visión humanitaria. Me gradué como médica cirujana de muy joven, a los 22 años. En paralelo a la carrera de medicina, estudié filosofía. El estudio de la condición humana me ayudó a transitar mi formación como médica, una formación que sentía profundamente deshumanizante. Conocí la asombrosa maquinaria filosófica de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Su pensamiento me dio amplitud. Me enseñaron que no solo estamos hechos de estructuras rígidas, sino también de líneas flexibles. Ellos pensaron una subjetividad basada en la libertad de elegir y con menos miedo a errar, a perder. Todo esto me dio herramientas para abordar la medicina como una ciencia humanística y más tarde marcó el ritmo de la biomecánica aplicada al movimiento. Cuando me recibí, viajé a los Estados Unidos. Gané una beca en la Universidad de Georgetown en Washington y me formé en rehabilitación en cuidados intensivos. Terminé mi capacitación y comencé a trabajar, pero mi padre enfermó gravemente y decidí volver a la Argentina. Una vez acá entré en el Hospital Francés para formarme en imagenología y luego en la Fundación Favoloro en el Centro de Vida. Me uní a organizaciones humanitarias, trabajé con poblaciones vulneradas. Esta experiencia me transformó. Conocer seres humanos que luchan por su vida en situaciones tan adversas me permitió comprender que la existencia no puede apartarse del cuerpo. La persona no puede aislarse de las circunstancias sociales, históricas, económicas y políticas que la configuran y la condicionan. ¿Quieren que leamos un poquito más? ¿Alguien más que quiera? ¿Por dónde? Desde, desde un día volví a encontrarme con Teres. Un día volví a encontrarme con Terés de una manera absolutamente imprevista. Estaba buscando una carpeta en la casa de mis padres en Chaco cuando vi su libro. Había estado todos estos años en la biblioteca y nunca lo había leído. Ahora reaparecía ante mis ojos, pero yo era diferente, había crecido. Pude comprenderla profundamente, pude entender lo que significaba habitar el cuerpo como el primer lugar de la vida, porque el cuerpo es nuestra primera casa. Al final del libro encontré el correo de Catherine Víctor, una de las formadoras de la antigimnasia. Le escribí inmediatamente. Ella me respondió. En un mes estaría en la Argentina para dar unas clases junto con Terés y otros colegas. Tenía que pedir permiso en mi trabajo para hacer la formación con Terés y su grupo. Me dijeron que, si la hacía, mi carrera tomaría otro rumbo, que mi especialización estaba en el área de las imágenes y que sería una pérdida de tiempo meterme en cosas como esas. Insistí en que no perdería nada. Al contrario, me capacitaría en un área diferente como antes me había formado en otras técnicas. Pero el no
fue definitivo. Me encontraba otra vez con un muro. La visión de Thérèse Bertherat resultaba demasiado heterodoxa para el sistema médico. Tuve que elegir. Estudiaba y seguía el camino con Thérèse o continuaba con mi carrera. No fue una decisión fácil. Una parte de mí sentía que defraudaba a mucha gente que había apostado a mi trayectoria, a los que me habían becado, a quienes me habían dado una oportunidad, pero tomé mi decisión. Entre los formadores, además de Thérèse, estaban Catherine Víctor, Fosco Mateini y Elvira Finato, pero el trabajo de Thérèse tocó mi parte más sensible. El cuerpo hace muchos ardides para que no se vean sus secretos y no le permite a cualquiera entrar en su intimidad. Hasta que aparece algo que puede abrir una pequeña grieta y penetrar en estructuras más profundas e insondables. Ese alguien para mí fue Thérèse Bertherat. Si bien comenzaba mi camino por el método de antigimnasia, mi formación como médica aún determinaba mi visión de la enfermedad. Un día Thérèse me señaló que siempre me veía trabajar con la gente que estaba al borde de la muerte. ¿Qué hay de las otras personas? Yo le respondí que quería ayudar a la gente que estaba enferma, que para eso era médica. No, me dijo ella, todos estamos un poco enfermos. No tengas miedo de trabajar con gente que no esté a punto de morir. Esto me cambió la percepción de la propia enfermedad, del dolor. A partir de allí comencé a rehabilitar a personas que tenían otras dolencias. A unos les dolían los pies, a otros la espalda, o llegaban con malestares de columna, como lumbalgia o cervicalgia, o tenían sensación de vértigo, en fin, diferentes cuestiones corporales que no siempre referían dolor, sino rigidez. Empecé a trabajar con gente que incluso no tenía una enfermedad visible. Como formadora de la antigimnasia, me encargué, junto con Catherine Víctor, de las capacitaciones en la Argentina y otros países. Y cuando murió Thérèse, sentí que era hora de tomar mi propio camino, organizar las teorías e hipótesis que durante tantos años había pensado y elaborado con relación a la biomecánica del cuerpo y a los conceptos de estas dos maestras, sumado a los conceptos médicos de rehabilitación que me haya aportado la medicina. Así, emprendí esta aventura tan ansiada junto con otras compañeras que también se unieron al equipo. Después de 10 años, yo tomaba un nuevo camino, con los fundamentos mecieristas y mi experiencia en la antigimnasia creaba el método BAM, biomecánica aplicada al movimiento. Pero ningún camino es recto. Tiene sus curvas, sus bifurcaciones. Un día estaba en el auto y una camioneta me chocó de costado. El golpe lastimó mi columna y provocó una contusión medular. Cuando abrí los ojos, supe que no iba a caminar. Sentí en ese momento toda la violencia del saber. El accidente me dejó con una parálisis en una pierna. Me dolió profundamente pensar que había luchado toda una vida para no pasar por una cirugía de columna y que ahora, a causa de este accidente, terminaría en un quirófano. Pero con el tiempo comencé a mover la pierna. Traté la contusión e hice la rehabilitación por mí misma. Todo el conocimiento y la experiencia que he transitado fueron eventos decisivos que moldearon mi visión sobre el cuerpo y la persona. La enfermedad de mi madre, mi escoliosis durante la infancia y la adolescencia, mi ejercicio como médica, el encuentro con Thérèse y el accidente. Estas vivencias configuraron mi historia, marcaron mi profesión, pero principalmente me abrieron un nuevo camino, sentaron las bases para la creación del BAM. BAM es un método que concibe el dolor en su dimensión humana. El cuerpo es la persona. La rehabilitación hace consciente nuestra propia historia para comprender cómo nuestras vivencias han organizado nuestro cuerpo. Es el primer paso hacia la recuperación. Somos nuestra memoria.
Estamos hechos de lo que recordamos, pero de lo que no recordamos también. Nuestro cuerpo está en constante cambio y es moldeado por nuestra forma de sentir, por nuestras experiencias de vida, por la imagen que tenemos de él. Somos nuestra historia, pero también estamos hechos de las historias de los que nos trajeron. Saber de lo que carecemos es importante para resolver nuestras organizaciones personales, para sanar lo que duele desde lo físico y desde lo emocional. Todos somos de la especie humana. Tenemos una cabeza, 2 ojos, 4 extremidades. Somos bípedos, tenemos lordosis cervical. Ese es el esquema corporal. Pero la imagen corporal es diferente. Una persona puede verse muy delgada, puede sentirse frágil desde que su madre le dijo, por ejemplo, que era la más delicada y la más débil porque no comía. Puede sentir que tiene los huesos muy finitos y que se van a romper. El sistema de creencias no es solamente el que cada persona elabora, sino el que le inculcaron. Cada persona es y se hace en su entorno y en su circunstancia. Y se desarrolla también corporalmente, porque somos nuestro cuerpo, no estamos aislados. Los traumas que experimentamos, físicos y psíquicos, hacen cuerpo. Las pérdidas, los miedos, los abusos, las situaciones vividas dejan su mella y lo moldean. BAM busca restaurar la forma original del cuerpo y en esa búsqueda, aquello de la corporalidad que se anudó alrededor del trauma se desbloquea. Lo que nos mantenía rígidos se desarma. Dejemos ahí, ¿no? Así nos quedan estos minutos para... Está silenciada, Nat. Ahí está. Nos quedan Gracias. estos minutos para comentar algo más y que A mí trajo algo más esta parte del texto. me nace que antes de empezar a hablar, debemos y necesitamos como respirar. Porque la lectura tiene sus momentos así como dice Yara, que ¡ay! Se hace el plexo así y aprendamos también como esto de, sí, de registrar qué importante cuando nos lee otro, ¿no? Deja de estar como la cabeza ahí pendiente de la imaginación. Y empezamos a estar como ahí con el cuerpo presente y decir, upa, ahora claro, no es lo mismo cuando lo estoy leyendo. Ahí entendí por qué no me había generado lo mismo. Entonces está bueno que nos tomemos ahí el momento, ya sea para, yo por ahí cuando es mucha la información hago así, como que necesito sacarla. Pero bueno, que cada uno haga lo que necesita, ya sea, no sé, generar contacto en esa zona que se cierra, o sacudir si necesita, o no sé, acá el recurso es meramente individual. Pregúntenle a su cuerpo qué necesita, porque es la parte donde tenemos que empezar como a que la información se haga carne. Y también me nace, bueno, ya después Tere seguramente lo va a ver, pero me nace agradecerle enormemente su posibilidad de poder sacar a la luz. Se me viene como esta parte más rebelde de por fin alguien dijo lo que sucede en un sistema convencional. Entonces agradecer su coraje, su valentía y poner su experiencia como digamos, en la historia del libro, ¿no? Esto qué importante. Sí, la verdad, bueno, a eso el texto siguió y un poco eso apuntaba mi comentario recién, ¿no? Bueno, fue mucho más dramático ahora, sobre todo en la parte que creo, vuelvo a rescatar esto, o sea, va a haber algún momento en el uso que le demos al cuerpo en la vida, que vamos a estar con la opinión de los demás en una mano y la otra. Y eso va a pasar porque el mundo no fue creado para nosotros, para mí, para vos, ya viene, ya tiene una forma, ya tiene una estructura,
la cultura que está secuenciada, dijera Gendlin. Entonces, claro, agarran a alguien en estas secuencias, voy a decir, escoliosis, tu operación, pero yo no quiero entrar ahí en esa secuencia, yo no quiero que hagan de eso con mi cuerpo. Entonces, bueno, educación, Mm. educación, porque tampoco es cuestión de hacer cualquiera, ¿no? Y recién decías, Dani, sí, hablábamos del tema del acceso, algo que yo eh, voy a decirlo así, no sé si lo digo bien, lo digo de buenas, de primeras, ¿no? Pero la gente que tiene, yo por ejemplo, el tema de la sinusitis, fue la gente pobre que me dijo lo que yo tenía que hacer con la sinusitis. ¿A dónde tenía que ir? ¿Con qué bruja? Ah, bien, bien. Sí, ¿Entendés? totalmente. Totalmente, sí, sí, sí. Orgánico. ¿Entendés? Hay un saber, entre comillas, popular que Exacto, está muy apegado al cuerpo exacto. y a un tipo de conocimiento que no es el lógico. Sí, 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 tal cual. Sí. Entonces esto, reformular la idea completa de salud, para mí, va por ese lado. Y, 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 bueno, comparto esto último y, y termino, dejo la palabra, pero anoté por acá empezar a humanizar, no, no sé si lo dijiste vos, Nati, o lo dijo En el libro. en mi libro, no, no recuerdo, pero la medicina es una profesión humanista de por sí, igual que la enfermería. Las enfermeras son un corazón con patas, es increíble el conocimiento que manejan, hablo de conocimiento humano, ¿no? De cómo acercarse a otro cuerpo para que lo que van a hacer resulte. Eh, y yo no sé si hay que empezar a humanizar la medicina, sino volver, porque me parece que históricamente también uno lo puede rastrear, hay una humanidad, hay un conocimiento humanista en la medicina. No sé si es empezar a humanizar la medicina, sino como te digo, volver, Mm. recordar Ah, que lo dice más adelante. Pensaba eso. Y sí, sí, hay qué una bárbaro. parte muy linda que hasta va la etimología de cirugía, lo voy adelantando, porque No, dice porque que viene eh, creo que es Queiroz, lo debería saber, pero Queiroz creo que es la palabra mano, en el sentido de cirugía venía de un trabajo artesanal, era de un cuerpo con otro cuerpo, mirá, ¿no? Así que hermoso, lo dice más adelante y me parece siempre, cuando leí eso y también cuando dice lo del paciente de la 38, ¿no? Como siendo mirá, nudo, me acordé también de este personaje de Doctor House, que es muy celebrado, pero a mí no sé, no me gusta la idea de simplemente saber resolver una situación solamente con la lógica, ¿no? Como esta idea que viene del detective, el detective de Poe, ¿no? mm, Del policial, ¿no? Que solamente con la lógica y el razonamiento no le hace falta ir al lugar del hecho, puede resolver una situación, en este caso una enfermedad, ¿no? Ah, qué fuerte eso de tratar a alguien como un acertijo más que una persona. Qué Claro, y fuerte. bueno, yo no le he visto mucho la serie, capaz, no quiero comentar mucho de la serie, pero sí recuerdo descripciones del personaje que decían que Doctor House muchas veces no toma contacto con los pacientes, o sea, directamente no los conoce, los resuelve todo desde su razón. Yo Y eso creo es que algo sí. que los médicos lo sufrimos nosotros como usuarios, ponele, pero los médicos también sufren Ujú, sí. eso. Pienso Eh, esto me nace la sensación del complemento, o sea, no toda persona que sea médico y estudie medicina tiene las habilidades para ser terapeuta. Y está esto del enfermero que es un terapeuta, este mediador entre la persona y el que tiene el conocimiento médico.
y creo que también está bueno como aceptar nosotros como responsables y dueños del cuerpo, decir, bueno, elijo este médico, pero también elijo este terapeuta que puede ser el complemento que necesita mi trabajo para poder llegar a una cirugía. O sea, me parece que esto en la medicina va a pasar. Hay mucha gente que no tiene esas habilidades y que bueno, también está bien porque pueden ser muy brillantes a nivel intelectual, pero bueno, esa parte más sensible, que vuelvo a lo mismo, no todos la trabajan o la trabajamos, entonces decir, bueno, esto de la pedagogía, yo soy el dueño de mi cuerpo, de mi decisión y poder empezar como a aplicar esta pedagogía, a quién elijo, cómo lo elijo, desde qué lugar, cómo armo como mi propio equipo médico, que muchas veces puede estar, como dice Alfo, un poco, y ya lo decía Tere Puig también, traer como al médico holístico o al alternativo con el tradicional y que sea mi equipo, donde yo pueda como tener el espacio para hablar, tener el espacio para recibir la información que necesito recibir y el espacio para moverla, o sea, empezar a pensar que está bueno esto de traer lo natural, lo convencional, lo alternativo y ser uno o una quien decida sobre el cuerpo. Creo que esto también está bueno de porque si no volvemos todo el tiempo como a polarizar lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo humano, y es como buscar como el medio, el caminito que lo construye individualmente cada persona, me parece también. Sí, me parece fuerte, o sea, me parece como loco que viene como recurrente también esto del elegir, ¿no? De la autonomía. Y como que yo escribí esa parte que me había parecido interesante, esto de que ella descubrió esto de la subjetividad, como la libertad de elegir y menos miedo a errar, a perder. O sea, pienso mucho también en esto de la propia experiencia de uno, del cuerpo, de la importancia de ante la duda, ante el miedo, como abrirle el espacio a que sea tu propia experiencia al final, qué va a pasar ahí en esto de elegir. Entonces, ¿para dónde me voy a llevar, ¿no? Y que es difícil si hay como una cosa, una figura de saber muy fuerte ahí que dice, no, yo sé lo que tenés que hacer para estar bien y sobreponerte ante eso y decir, no, yo quiero elegir otra cosa, quiero hacer otra cosa, decir, no. Y es difícil cuando uno tiene miedo decir, no, yo creo que hay otro camino posible. Cuando te están diciendo, bueno, pero si no haces esto te va a pasar lo peor, digamos. Ahí está lo Qué que difícil decía, ese momento. sí, y es lo que decía Tere, ahí está la voz de la intuición, chiquitita, bajita, suavecita, pero que te dice no. Y ahí es donde uno tiene que entrar de lleno y arraigarla, decir, bueno, algo me dice que no, y bueno, sostenerlo, Vico. Ese es el Claro, trabajo, confiar. digamos. Sí, confiar también que no sabes realmente qué te va a hacer bien, o sea, y que estamos acá también para estar, para sentirnos bien. Entonces, yo sé que me va a hacer bien y voy a ir por ese camino de lo que me hace bien también a mí. Yo conozco más, mejor que nadie qué es lo que me va a hacer bien al final a mí. En cuanto a educación y pedagogía, esto me toca a mí muy cerca, por eso estaba muy emocionada en toda la lectura. Tengo dos hijas, una es enfermera con 28 años, recién cumplido 28 años es jefa de enfermeras y decidió ser enfermera porque su hermana tuvo un accidente y tuvo una hemorragia en el hígado. Se llevan 1 año y medio, 12 y 11 años. Ella es la mayor. Mi hija estuvo ingresada 2 meses porque, claro, tenía que regenerar el hígado. Y cuando le dieron el alta a la pequeña, mi hija dijo, ya sé, ¿me dejáis que lo diga en catalán? Ya sé que voy a ser de gran, ya sé que quiero ser de mayor. Y le dijimos, era una estudiante muy brillante, era una niña muy estudiosa. Dijo, quiero ser enfermera, pedagogía y educación. Tiene 28 años y hace 8 meses es jefa de enfermería. Ese es el granito de arena que yo he intentado como madre cultivar y siempre les he dicho estas palabras. Yo quería cambiar el mundo y me di cuenta un día, cuando era joven, que no lo podía cambiar. Todo de golpe no podía cambiarlo, pero yo con mis actitudes intento que cada día
Si cambio un granito de arena, todo esto fluirá de otra manera. La emoción me toca porque es que es muy sentido y es muy así. Solo podemos esperar esos pequeños hechos que nos vayan configurando de otra manera. Y aprovecho para daros las gracias, Natalia y Daniela. Ay, gracias, Luisa. Gracias. Gracias. Creo que se pone como más sensible el grupo y es más fuerte, ¿no? ¿Vieron qué paradoja, ¿no? La sensibilidad hace como más fuerte al humano. Qué lindo observar eso. Pero creemos que es exactamente lo contrario, ¿no? Mm, Pero- Me dio risa. ¿Puedo contar una anécdota que me pasó hoy? Y llegué a la reflexión que dijiste, Nati, porque vengo como resignificando mucho el tema, bueno, de lo masculino y femenino, no como hombre y mujer, sino como energías, ¿no? Que sostienen la vida y que creo que ahí estamos como humanidad moviéndonos para generar cambios. Bueno, yo convivo con varios animales. Hoy voy al gallinero y ellas duermen a la noche adentro, después en el día están afuera. Cuando voy a abrir la puertita para invitarlas a que salgan a su día a andar afuera, una de ellas estaba poniendo el huevo. Nunca había visto cómo un huevo cómo una gallina saca el huevo por el culo, por el mismo lugar que hace caca, ¿no? Y entonces fue ver bien claro cómo sacaba ese huevo, ¿no? Con la fuerza y la delicadeza al mismo tiempo. Terminó de sacar ese huevito, empezó a hurguetear ahí, se lo llevó y se lo apoyó entre la panza, como que lo acarició y lo dejó. Y yo les comentaba hoy a mis compañeros, eh, y le digo, para mí fue como una vivencia muy fuerte también de cómo aprender, ¿no? De otras formas de vida y qué integrado tienen estas dos formas de energía, la de la fuerza y la de la sutileza al mismo tiempo, y que pueden fluir como armoniosamente y naturalmente con eso. Y bueno, para mí fue como un momento que atesoré, que lo respiré y lo integré como una guía, ¿no? Y bueno, ahora con el comentario que vos haces, Nati, también me vuelve como, bueno, en esa espiral, ¿no? Que eso ha sido un poco la invitación del día de hoy, o el granito de arena que decía ahí también la compañera. Gracias. a ustedes. Este grupo no sucedería si ustedes no están acá. O sea, esto es el balance. Nosotras creándolo y ustedes fomentándolo. O sea, hay que felicitarnos todos, todos, porque claramente es un ida y vuelta. O sea, eh, siempre con Dani decimos, es por acá, Dani, es por acá, sí, sí, sí. Pero bueno, esta convicción de que es por acá sucede acá, en este momento, en esta reflexión, en esta palabra. Acá es donde el granito de arena se hace como, bueno, crece. Así que yo enormemente agradecida a la persona quien escribe tan hermosamente, a ustedes, a Dani, que nos conocemos más y es como que, bueno, ya tenemos hasta la complicidad de, ya sé, ya te entiendo, ya me entendés, o sea, este balance de equipo, no es de compañeras de trabajo, es equipo. Y esto también es grupo, es tribu, o sea, es muy lindo. Y además ya se empiezan a incorporar esas otras vidas. Ya veo ahí el perrito de Luisa, yo ya estoy Sí. conociendo a la cabrita de Yara. Hoy me mandó una foto de su cabrita y de su perro. Así que la familia se va ampliando acá. Claro, Pronto claro, va a haber una cámara para cada uno de esos bichitos ahí. es la comunidad totalmente, Sí, sí. qué hermoso. Mis gatos generalmente estaban en todas las reuniones virtuales que yo, en mis clases, en todo. Pero ahora hace un tiempo que ya he cerrado la puerta y no los dejo entrar. Así que están súper enojados. Van a motinar un día, no me van a dejar entrar a mí. Claro, no lo reprima, Daniela. Es que se avisaban todo el tiempo, me tiran cosas. Son muy grandes, son grandes y no miden su grandeza. Son libres. Y son envidiosas, les envidio la libertad que tienen. Bueno. Bueno,
Muchísimas gracias por estar acá. Vamos terminando. Sí. Muévanse, yo siento la necesidad de que ahora hay que mimarse. Sí. Coman Me parece rico, una prepárense un mate, salgan al patio si hay sol, miren hacia el sol. Sí. Gracias, Bueno, gracias, gracias. 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 Sí, Daniela, cuídate. Chao. gracias, Chao, gracias. Dani, sí, Sí, Les cuídate. cuento te con recupero. Y felicitaciones, Dani. ¡Ay, sí! Por la Ah, por la Gracias, fe. Alpo, sí. Miren la revista, revista. lean, es muy Ujú. variado todo lo que hay. Por la revista, yo no te la he mirado todavía, no he llegado. Tiene una hija Claro, digital. hay mucho para leer. Les iba a decir que si quieren hacer devoluciones, acá hay personas que han escrito, pero también hay personas que van a leer. Así que digo, devoluciones de la revista como, como lo grande, digamos, o sea, como, ¿no? Porque es la primera, hay muchas cosas para mejorar, así que ya saben, ¿no? Cualquier sugerencia, cosa que me puedan decir, va a venir muy bien. Dani, decí cómo se Enhorabuena. Bueno. llama la revista, porque acuérdate que después nos van a ver. Pues, Y yo que voy a Sí, pasar el enlace, así también pueden conectar. sí, la revista Cuerpo Escritura y lo pueden encontrar en la página cuerpoescritura.com. Hay un apartado que se llama Revista Cuerpo Escritura y ahí lo pueden leer. Todavía está online, pero ya más adelante, cuando tengamos el ISSN, ya la van a poder descargar. Bien. Te felicito, Dani, tuviste una hija digital. mm. Nos vemos, que anden muy bien, buen viernes. Chao, Chao, chao. chao.